El rabino Marshall Mayer, que deben haber escuchado algunos de ustedes, emigra de Estados Unidos a la Argentina, construye la comunidad Betel de Argentina, inmensa, una sinagoga, y después funda el Seminario Rabínico Latinoamericano, de donde venimos prácticamente todos nosotros. Entonces había una coincidencia, porque lo que la sociedad buscaba era lo que el movimiento conservador ofrecía. Y no me refiero a la sociedad judía. Acá hay un punto muy importante. Muchas veces, en Argentina, sin ninguna duda, muchas veces la organización de las comunidades es la organización de los estados. O sea, una comunidad, por ejemplo, Argentina, desde el año 1978 hasta el año, desde el año 1978, y antes también, digamos, el golpe de Estado del 66 hasta el año 83, digamos, había golpe militar. O sea, fíjense, en la Argentina no había elecciones, en la Argentina no estaban proscriptos, era 30.000 personas desaparecidas, terrible todo eso, pero mientras tanto en las comunidades había elecciones para ver quién es el próximo presidente, pero no había tradición de votar. Los jóvenes que se hacían de 25, 26 años tenían que votar cuando en el país no se votaba. Entonces, todo eso comienza a torcer porque el Estado, digamos, en la comunidad no puede proveer valores democráticos, como en Estados Unidos, ¿no es cierto? Puede gustar más o menos presidente, qué sé yo, pero es una sociedad que hace 200 y pico de años que hay democracia ahí adentro, peor o mejor, hay democracia. Bueno, en México tuvieron golpe de Estado con dictaduras militares. No, bueno, nosotros tuvimos todo el tiempo. Desde el primer golpe, que es 1930, cada 5 o 6 años tenemos un golpe militar. Todo el año. ¿No es cierto? Sí. Sí, en México sí lo hubo, pero fue en 1910, Iturbide. O sea, para ustedes un golpe militar, con una dictadura militar, es una cosa rara. Bueno, la verdad es que los felicito. Pero tuvimos un partido político que estuvo 70 años en el poder y nada más cambiaba. Bueno, debe ser, bueno, yo sé que hay corrupción en México. El PRI, está bien. Yo sé que hay corrupción, pero por ejemplo la instancia de votar. Bueno, si todo está que por ahí ese presidente que iba a asumir, a lo mejor Gortari no tendría que haber subido, pero manipulan las urnas para que poder subir. Bueno, eso ya y sobre eso no puedo decir nada. Pero por lo menos no tuvieron golpe militar, no tuvieron 20 años en el poder y desaparecieron 30.000 individuos. ¿Okay? Tienen otros problemas con la droga que nosotros no tenemos tanto. Tenemos, pero no tanto como ustedes. Pero bueno, lo que quiero decir es que el movimiento ortodoxo se transformó en un movimiento bizarro. ¿Quién era ortodoxo? Los Zaides y las Bobes que vinieron de Rusia y no se habían muerto todavía. Ingresos masivos de jóvenes a ser ortodoxo no existía. Se hinchó, se infló, se desarrolló, prosperó. Empezó a surgir un montón de comunidades, de las cuales Betel es una de ellas. Acá, pero hay en Bogotá, había en Venezuela, en Uruguay, en Brasil, varias comunidades. En Argentina hay un montón. Betel es una de ellas, hay como 30. Entonces, todo esto prosperó. Hasta que en los años 60, 70, y llegamos a la década. Porque son cambios sociológicos, no se hacen de un día para otro, van más o menos modificándose en forma lenta. Y entonces de pronto el mundo, porque esto tiene que ver con el mundo, ¿sí? El mundo se maneja de una manera en la cual las instituciones más pequeñas copian, porque es lo que saben hacer. Si yo vivo en un país corrupto, no es solamente el gobierno que es corrupto. Si yo soy corrupto y yo salgo del secundario, salgo de la universidad y me voy a volver un empresario, si yo vi que mi padre, para poder sostener su empresa, apela a la corrupción, eso es lo que yo aprendí. Y yo voy a hacer lo mismo. Entonces, por supuesto es terrible eso. Pero bueno, es lo que ocurría. En Argentina, donde no había valores democráticos, por lo menos en aquellos momentos, bueno, así actuaban también los argentinos. Cuando llegó la década del 90, hasta el año 2000, todo se dio vuelta. El modelo de Wall Street, y entonces los años 90, año 2000, son jóvenes que son muy bien vestidos, estilo worship, los valores son valores del dinero, el materialismo, la espiritualidad empieza a caer y se instala el autoritarismo. Tú tienes tu empresa, tú das órdenes, esto es lo que aprendo y esto es lo que hago. Muy bien. Cuando ocurre esto, es
Escuchen bien este punto, aunque realmente nos va a ocupar el grueso del tiempo. A ver. Sí, un poquito más. Yo puedo estar hasta la madrugada, pero tampoco quiero eso. ¿No es cierto? Son 9:30, falta media hora. Cuando llegaron los yapis, los jóvenes, todo cambió. Nadie se vestía con pelos largos. Yo no digo que es lo ideal, digamos, porque esa gente trajo la droga también. ¿Cómo se llama este festival que se volvió? Woodstock, con ¿cómo se tocaba la guitarra? Jimi Hendrix, tocaba increíble. Se murió de una sobredosis. El que no se pone a trabajar para hacer guita en argentino significa plata, es un idiota, ¿ok? Bueno, el autoritarismo generó un fenómeno muy interesante, que es la instalación del fundamentalismo. Y esto, ¿qué es el fundamentalismo? Y lo vamos a analizar un poquito, que tiene que ver un poquito con lo... ¿Qué diferencia hay entre analizar cualquier fenómeno de la vida o cualquier fenómeno sociológico desde una perspectiva fundamentalista a una perspectiva de la ciencia en su teología? El dilema con Dios no es que tenés que creer en Dios, cambiar los papelitos de la mezuzá y este negocio kasher, porque no es que nosotros pensamos que tiene que comprar en este negocio. Todas estas cuestiones no son relevantes para el movimiento conservador. Por supuesto que el movimiento conservador cumple kasher. Yo siempre cumplí kasher, tengo bandejas separadas, vaquillas separadas, o sea, por supuesto que kasher, pero y el vínculo con Dios no se trata de cambiar una mezuzá, es mucho más complejo, mucho más difícil, pero mucho más interesante y mucho más rico. Cuando yo comprendo a Dios con toda la potencialidad de mi corazón, de mi sentir, mi vínculo con Él es más franco, es más honesto. Cuando de pronto me dice, bueno, me siento, Dios, ayúdame por favor, cambia el pergamino de la mezuzá, ya con eso vas a estar mejor. Que agarra, agrega a las brajot del Shabbat de la mesa, agrega modea nile faneja, que es lo que se dice a la mañana. O sea, digamos, es mucho más complejo. Hegel escribe los libros, hombre, para poder entender tu forma de vida tienes que laburar los argentinos decimos trabajar mucho, ¿no es cierto? Tienes que hacer eso para poder entender a Dios. No es sencillo, son preguntas existenciales. Él te creó, ¿cómo te creó? ¿Cómo es que eres así? ¿De dónde vienes? Que todo se maneja con un botón con la computadora y yo, con las preguntas que quiero hacerte, no tengo tiempo. A ver, Rabino, dígame, rápido, es como al rey Gelajat, que le decían a Hillel, dígame la Torá parado en un solo pie. En un solo pie, Shammai, que era el oponente de Hillel, lo echó a patada. ¿Qué me estás tomando el pelo 1 hora? A mí 1 hora, o que te aguanto con el pie parado. Y él le dice, bueno, ama a tu prójimo como a ti mismo. Le hizo un resumen que a él se le ocurrió, que está en el capítulo 18 del libro de Levítico, en la Torá, que después se lo adjudicaron a Cristo, ¿no? ¿Usted quiere que yo sea un judío que respete? Bueno, deme una solución rápida, pronto, que no tengo tiempo, tengo que estar en la empresa, tengo que trabajar y qué sé yo. La postura fundamentalista, a diferencia, la pragmática ya la explicó, básicamente es tratar de entender a Dios con tu propio esfuerzo y llegar a una ideología, una postura dentro del movimiento conservador, en el caso nuestro, que te ponga en contacto con la divinidad. Ahora, en la ortodoxia, muy capaz, y son sabios, y Dayanim, y Talmidei Jajamim, son tipos que saben mucho, pero en su propia doctrina. O sea, puedes saber un montón, pero ser enciclopedistas, como a fines del siglo XIX, enciclopedistas como los alemanes, pero no tener la capacidad de discernimiento. A ver. A ver, ¿usted se pone tefilín toda la mañana? Sí. Bueno, hace tefilá toda la mañana. Tiene que venir acá al templo 3 veces por día a rezar. Harit Mihai Arbit. ¿Tiene todo eso? Sí, no, qué sé yo. Bueno, si usted quiere que yo la atienda y estar bien con Dios y con su alma, tiene que, como dije, la pergamina de Mezuzá, haga el Shabbat, estar bien. Pero puede no ser una respuesta que la persona necesite cuando tiene cuestiones existenciales, ¿no es cierto? Cuando surge el movimiento, cuando surge el autoritarismo de los años 90 y se rompe con todo lo que habíamos visto en los años 60, el movimiento ortodoxo empieza a florecer. Y en el movimiento conservador, felizmente esto no está ocurriendo en México, pero en otras partes del mundo, no sé si ustedes lo saben, comenzó a decaer. ¿Ok? El movimiento conservador es un movimiento que desde lo teológico está entre la ortodoxia y la reforma. Entonces, la mente autoritaria dice, no, ¿qué quiere decir entre la reforma? No me pongas cosas. O esa Coca-Cola, no hay un poquito de agua, un poquito de Coca-Cola.
Entonces, en definitiva, no lo aceptan. Entonces, que dice, mire, ¿usted quiere una solución rápida? Sí, póngase los tefilim todas las mañanas. Tema resuelto. Te lo pone los tefilim. Los tefilim. Me parece bárbaro. Pero ¿qué más? ¿Qué más? ¿No te das cuenta que no soy una marmota? ¿No te das cuenta que yo tengo un alma, que tengo un espíritu, que necesito más que el que me tires tefilim o me tires las velas de Shabbat? Con toda la importancia que tiene. Yo eso hago, o eso quiero hacer, pero ¿qué más? Abandonando. ¿Qué tienes para escucha? ¿Qué tienes para decirme? Vamos a hacer tefilim y pongas... En definitiva, digamos, bueno, esa es una respuesta autoritaria. Pero ¿de dónde viene esa respuesta autoritaria? Viene del surgimiento del fundamentalismo. ¿Y qué es el fundamentalismo? Y yo quiero que lo escuchen. Fundamentalismo no es una ideología. La ideología es los principios de la ortodoxia, o los principios del movimiento conservador, o los principios de la reforma. Es una ideología cargada de humanidad en el sentido de la doctrina del que cada uno, como se hablando de movimientos religiosos, que cada uno tiene en el corazón. ¿Pero qué es el fundamentalismo? El fundamentalismo es una metodología. Hay fundamentalistas lacanianos, por ejemplo, si hay un psicólogo que tiene que tratar los fenómenos de patologías psicológicas que puede tener alguna persona, lo va a resolver en función del pensamiento de Lacan. Punto. Salvador Minujín, que es un sistémico, tiene otras posibilidades. No, eres lacaniano. Bueno, ese tipo que solamente ve la psicología y el psicoanálisis bajo los ojos de Lacan, es un fundamentalista lacaniano. Si de pronto yo tengo una patología de que me tengo que operar y el cirujano que me va a operar piensa que mi patología se resuelve por este camino, porque esto es lo que él aprendió, es el librito que sabe, es un fundamentalista de, qué sé yo. Por ejemplo, pregunta a ustedes. Ustedes abren una Torá y la empiezan a leer, ¿no? Y de pronto cuando van leyendo, sienten... ¿La Torá quién la escribió según la tradición, no según ustedes? ¿Quién la escribió? Dios de la mano, o sea... Dios a través de Moshe. Muy bien, Dios a través de Moshe. Bezot, Torá, Asher Sam Moshe, Bifnei Bnei Israel, al pi Adonai, Beyat Moshe. Por medio de Dios, con la mano de Moshe. Muy bien. Se escribió en el monte de Sinaí, correcto, después nos la dieron a nosotros. Muy bien. Esto es lo que es. Supónganse que ustedes están leyendo la Torá y encuentran una flagrante contradicción en el texto. Leen una ley en el libro de Éxodo que es opuesta a la misma ley, pero que aparece en el libro de Deuteronomio. ¿Qué hacen? Mi teléfono no anda. ¿Qué hacen? Bueno, sería una posibilidad. ¿Pero qué hacen? Bueno, si alguno de ustedes piensan, qué sé yo, ¿qué me importa? No hago nada. No, estamos hablando... Preguntan al rabino. Bueno, le dicen al rabino, entonces tú tienes que pensar en lo que dice. Si no, si no lo pones bien, hay que ver qué viene más allá de muy bien, ok. Una postura, la postura que tú estás diciendo, yo llamo de tú a todo el mundo en la conferencia, después si quieren vuelvo a llamar de usted. Pero acá, como en hebreo siempre nos tratamos de tú, ata, ani, por eso lo hago. Es interesante. Está muy bien lo que usted dice, pero lo que usted dice es producto del pensamiento fundamentalista. Ojo, la palabra fundamentalismo no es una palabra mala, es un sistema, es una metodología, no es fundamentalista de ahí los ayatolas de Irán, no tiene nada que ver. He dicho que hay personas del psicoanálisis que lo resuelven todo de acuerdo a la escuela de Lacan. Son gente muy inteligente. Bueno, pero esto es lo que ellos piensan. Cuando usted dice, o tú dices, que cuando finalmente hay algo que parece ser una contradicción, en realidad tú no lo entendiste. Hay algún motivo por el cual está la ley en contradicción. Muy bien. Ahora, quiero que piensen bien lo que ahora. Esto significa que cuando tú comenzaste a leer la Torá, tenías una postura a priorítica. Con el objeto de estudio, la postura que tenía es que la Torá, por mano de Moshe, es perfecta, no tiene errores, y yo encuentro un error, no es que hay un error en el texto, sino que conservador, yo parece que viniera de la Sochnut, conservadora, a venderles el movimiento. Lo tomo como movimiento porque es distinto a la ortodoxia, por eso lo traigo. Y como acá reforma no hay, podría hablar de la reforma, pero acá no hay reforma. Por eso traigo el movimiento conservador.
El movimiento conservador, una de las características que tiene que la ortodoxia no tomó, es que paralelamente a los movimientos religiosos, surgió toda la... El movimiento conservador, que es lo más importante de todo. Shabbat, viajo, no viajo, de la ortodoxia. Cuando el movimiento conservador se define, dice, nosotros le vamos a dar cabida a la ciencia. Lo que la ciencia diga es importante. ¿Significa que nosotros vamos a manejarnos desde rabinos como si fuéramos científicos? No. Va a haber fe, teología, todo lo que ustedes quieran. Pero lo que la ciencia dictamine también va a ser relevante. También va a ser relevante para nosotros. Sí. Seguro que hay una respuesta para esta contradicción. Yo no sabía cómo me resuelve la contradicción. El movimiento conservador no va a ser así. Por ejemplo, yo soy un biblista, estudié toda mi vida Biblia. Yo tengo una postura, que no es mi postura solamente, sino de los conservadores, de que la Torá, si bien la tradición plantea que la escribió Moshe, Dios por mano de Moshe, etcétera, etcétera, hay formas alternativas de verlo. Y que hay distintas leyes. Porque los primeros, la edición final, en la época de Ezra y Nehemia, en el siglo V, venían de distintos grupos y tenían posturas diferentes. Y la Torá enlaza todo esto. Entonces Dios no participa. Por supuesto que participa, pero hay posturas intermedias. Participa en la inspiración divina del hombre. Los hombres que escribieron eso estaban cargados de Dios. Entonces yo no resuelvo el tema sin pensar. No resuelvo el tema detrás de qué es lo que plantea una contradicción con respecto a la otra. No lo resuelvo. El rabino debe saber cómo decir eso. Yo agarro, invento una respuesta textual al texto para poder pasar de que hoy es de día a hoy es de noche, o de día o de noche. Hay una contradicción. No, pero es de noche, pero en realidad es de día. En Francia le rezaron a Dios y Dios, para poder darles la gloria de la concentración, hizo de noche. ¡Qué maravilla! Pero eso es faltarle respeto a la mente y a la inteligencia. Y otra cosa quiero decir, la mente y la inteligencia nos la dio Dios a nosotros para que la usemos, ¿ok? Para que la usemos, no para que la tapemos, ¿ok? Entonces, digamos, la dimensión del estudio y de la reflexión, ustedes siempre tengan presente, los talentos y las dotes que nosotros tenemos fueron God's given. ¿Okay? Dios nos dio esos talentos y esos pensamientos para que los usemos. Nada que cercene nuestros talentos es lo que Dios hubiera querido. Porque si Dios hubiera querido que sea un cuadrado idiota, cuadrado solo vamos a decir, que fuese solamente un cuadrado, no me hubiese dado esos talentos. Muy simple. ¿Para qué me los dio? Para que los use. Pues úsalos entonces. ¿Ok? Entonces, digamos, las respuestas autoritarias llevan a que, y el clima sociológico y ideológico que hay, hacen que entonces la gente se cierre y no prospere ideológicamente. Les voy a dar un ejemplo que no tiene que ver con el judaísmo. A ver, los que son mayores entre nosotros. Los países árabes en la década del 60, los que son enemigos de Israel, más enemigos, menos enemigos. Todos los países del norte, Argelia, ¿cómo se llama? Marruecos, todos esos países, y Irán. ¿Quiénes gobernaban en la década del 60 de esos países? ¿Cómo? No, absolutamente no, justamente. En el caso de Irán era el Shah, el rey, el padre. A ver, vamos a, yo viste, Egipto, en la época de Nasser, ¿sí? David Bourguiba, ¿cómo se llama? En Argelia. En Libia, cuando sube Gaddafi, es que le da un golpe de Estado al que estaba antes de él. Los países de África, Moisés Chombe, los países, ¿qué eran sus líderes? Laicos, más que laicos, ¿qué eran? Muy bien, eran socialistas. Porque la creó Nasser. ¿Sí? ¿De dónde venía? ¿Alguien sabe? Bueno, yo les agradezco que no lo sepan, así yo puedo cumplir con mi rol docente. Si ustedes sabrían de dónde viene, me miran con cara rara. Si ustedes sabrían de dónde viene, yo no tendría trabajo, no tendría a quien explicarle, así que les agradezco que no lo sepan. O sea, Nasser venía de la ideología socialista. Él era miembro de la Cuarta Internacional. Y entonces Shimon Peres siempre soñó
que cuando se hicieran los gathering, los encuentros de la Corte Internacional, él va a estar en la Corte Internacional y ahí lo va a agarrar a Nasser, que es poder hablar de la paz entre Egipto e Israel. Bueno, nunca lo pudo hacer, digamos, pero era un gran soñador, ¿no? Entonces, ¿cómo puede ser si todos estos líderes eran socialistas? Y después se volvieron religiosos fanáticos. No importa si era buen socialista, mal socialista, eran socialistas, ¿sí? Rusia, la Unión Soviética, tenía un gran poder sobre esos lugares. ¿Se acuerdan que en la Guerra Fría está Israel del lado de Estados Unidos, algún otro país también, y los demás están Rusia, Siria, qué sé yo, digamos, Irak, Irán, todos esos países estaban apoyados por la Unión Soviética. ¿Cómo puede ser de que esos países que eran socialistas dejan de ser socialistas y se vuelven todos fanáticos musulmanes? Porque yo entiendo que de la ignorancia se pase al radicalismo musulmán, pero del socialismo, que era un pensamiento de avanzada, no todo tenía que ser soviético, ¿no es cierto?, ni stalinista. Socialista no es stalinista, es socialista. ¿Cómo se volvieron acá? Bueno, la respuesta es que hubo una revolución fundamentalista. Y entonces el socialismo, al igual que un judaísmo, pasó al fundamentalismo, en el sentido de que la solución está rápida, el mundo árabe cubierta de una sombra musulmana, no por el Islam, porque es una religión como la nuestra y como nuestros hermanos cristianos, pero se volvió fundamentalista, intolerante. Si antes odiaban a Israel, por lo menos era un odio racional, porque el socialista, que es un teórico de las posturas marxistas, tiene para pensar. Cuando de pronto los musulmanes deciden, el odio es sagrado, el odio es sagrado. Si el odio es sagrado, no hay nada para cuestionar. Yo no puedo desinmacular la Torá. Eso yo no lo puedo hacer. Entonces sobre eso hay que discutir. El Islam es sagrado, bueno, y ahí volvió al mundo y lo llevó ideológicamente siglos para atrás. Y hoy en día eso sigue rigiendo, como no era una ideología, sino que era un acto de fe, es muy difícil romper con los principios de fe respecto de estas cosas. Entonces, yo no sé si vamos a ver todos los puntos, pero básicamente lo que quiero decir es que esto lleva a la desunión entre los judíos. La condena constante de un movimiento religioso por otro, porque el otro se cree que representa la tradicionalidad histórica del pueblo judío, es veneno para el alma. Hay un rabino ortodoxo que se llama Rachman, que es ortodoxo, y él dice, todo lo que alguien considere una certeza es veneno para el alma. La duda te lleva a la reflexión, al disenso y al pensamiento, pero finalmente permite que tu alma, al igual que tu mente, llegue a una solución que te permita vivir con dignidad, con honestidad y con respecto a tu propio derecho a pensar y a disentir. ¿Okay? Esto con respecto a los vínculos entre los judíos. Si nosotros pudiéramos alguna vez vencer eso y poder aceptarnos en nuestras diferencias, entonces la posibilidad de que la comunidad judía subsista y esté preparada para recibir los otros dilemas es mucho más grande. Los otros problemas que se avecinan es mucho más grande. Sí, Enrique. Por ejemplo, cuando uno lee sobre ciertos personajes de la Biblia, concretamente David, hay una explicación religiosa. Por ejemplo, en la cuestión esta de Bathsheba, siempre David queda impoluto en la cuestión ortodoxa. Siempre la culpa... No. Ahí te tengo que parar, Enrique. Te tengo que parar por un motivo. Hay un error en entender de que la postura ortodoxa es una postura que va a justificar la cuestión de David. El tema de David no tiene que ver con estas líneas ideológicas. Es una cuestión histórica que se puede explicar, o histórica o teológica, pero que tiene que ver con el texto bíblico, tiene que ver con la literatura, tiene que ver con los mitos, cómo David se está personificado, y la ideología de los que redactaron ese texto. Todos tenemos ese dilema con respecto a la figura de David. Un tiempo precioso porque estamos en el mundo hoy. Tú sabes la respuesta a esa pregunta. Tú ya la conoces. Por supuesto que referirnos... A ver,
referirnos a los personajes bíblicos desde el punto de vista de ser humanos y no de próceres que están en el bronce, que no se los puede tocar, de seres humanos, para mí, obviamente, es la mejor opción. ¿Por qué? Porque aprendes de sus aciertos y aprendes de sus miserias. Si todos van a ser héroes, no voy a aprender de mí. Yo quiero, mi padre murió, adoré a mi papá, pero ¿ustedes creen que fue el mejor padre del mundo? No, ¿fue el peor? Tampoco. Fue un padre que yo amé y aprendí de él un montón de cosas hermosas. En gran parte yo soy lo que soy por lo que él me enseñó, pero yo tengo un montón de registros de cosas que hubiese gustado que mi padre no hubiera hecho. Y yo después que me volví padre y abuelo ahora, bueno, voy a tratar de no repetirlas porque aprendí de que eso no es bueno. Y así como a mí no me gustó y no me pareció útil para mí, bueno, yo puedo pensar exactamente lo mismo respecto de cómo mi hijo o mi nieto puedan ver a su padre o abuelo. O sea, eso es absolutamente claro. Y el judaísmo muestra que ese es el mejor camino porque no tiene ningún empacho. ¿Cómo? No, es comentario hermano. Ah, ok. Eso no está escrito en la Torah, pero es muy cierto. Por supuesto. No, pero ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Sí está escrito en la Torah. Por ejemplo, si la Torah hubiera tenido la intención, la Torah no es una persona, pero la intención de que veamos a los personajes bíblicos como próceres en el bronce, no hubiera mostrado a Moshe, que desobedeció a Dios. Son dos. Se me diluyó la segunda, no sé qué pasó. Pero bueno, la Torah no hubiera mostrado a Moshe cuando Dios le pide que le hable a la piedra y él no le importó y golpeó la piedra. Y Dios le dijo, por eso que acabas de hacer, que me desobedeciste y no me santificaste, me humillaste frente al pueblo. Yo quería engrandecerme, que le hablas a la piedra y saca agua, no lo hiciste, no vas a entrar a la tierra prometida. Moshe le pide 3 veces a Dios que lo perdone y Moshe le dice, no, se acabó tu tiempo. La Torah no lo hubiera mostrado. No es simpático que Moshe, que se lo ve como el profeta de profetas, que metió la pata allá. ¿Sí? Tampoco, si David, nosotros somos David, Melech Israel, el Mesías de mostrarlo a David como un violador, no, como un mujeriego. Muy linda era seguramente la doña Bacheva. Se acuesta con la esposa de su soldado que está en la guerra defendiendo a su reino. Él está acostándose en las bellezas de las sábanas con la mujer del soldado, y el soldado finalmente, como no logra resolver un tema sobre el embarazo de la mujer con quien se acostó, lo manda a matar. Entonces David, con todo lo maravilloso que es, Mashiach ben David, que el Mashiach va a venir de David, cometió un acto de adulterio muy duro y un asesinato. Entonces, finalmente, si la Torah hubiese querido mostrar, y la Torah, el Tanaj, o sea, la historia de David, adora a David. David es David. Mucho menos de lo que hizo David, le reventaron la vida a Saúl, ¿no es cierto? El primer rey que habían elegido. Quiere decir que la Torah no tiene la intención de perpetuar brillos heroicos en los personajes. O sea, si yo tuviese que pensar, ¿qué es lo que la Torah querría de estos? Yo digo, la verdad, con gran humildad, lo que yo estoy diciendo. O sea, aprender de las miserias y aprender de las virtudes de los personajes. Eso es lo que yo puedo decir. Nos queda poquito tiempo, pero bueno, para que no se diga, no lo tocamos el tema. Brevemente, 2 palabras sobre el antisemitismo, que me parece que es un tema muy profundo. Nosotros crecimos y nos acostumbramos a dar y a pensar en la existencia de Israel hoy en día como un acto obvio. Israel existe, obviamente. A nadie se le ocurre que Israel puede dejar de existir. Yo francamente no creo que eso ocurra, pero lo firmaría. ¿Ustedes firmarían que Israel nunca va a dejar de existir? ¿Algunos de ustedes vivieron, alguno que otro acá? Sí, uno que otro son mayores que yo, ¿no es cierto? Felizmente, claro, gracias por venir, gracias por estar, ¿no es cierto? Entonces, algunos de ustedes quizás no son tanto mayores que yo, que a lo mejor... ¿Quién de ustedes vivió en un mundo donde Israel no existe? ¿Usted recuerda algo de esa época? Sí, claro. Pues Palestina. Pero no es tan mayor como para... No, pero sí recuerdo... ¿Usted en qué año? ¿En el año? No, Israel ya había sido creado hace 2 años. Pero yo me acuerdo mucho porque yo lo estudié. Bueno, todos estudiamos. Sí.
¿No es cierto? Estudiar, estudiamos todos. Sí, se puede hablar del estudio, está muy bien. Para eso uno estudia, para poder estudiar. O sea, lo que quiero decir es que nuestros padres y nuestros abuelos, que vivieron los años 20, 30, 40, 50, 40 hasta ahí, 40, en el 48 se funda partición 29 de noviembre de 1947, creación 14 de mayo de 1948. Las personas, sin la existencia de Israel, era un lugar muy diferente al de hoy. Los judíos vivían de prestado en casi todos lados. Sí, había lugares donde estaban bien, pero pueden estar, se le ocurre a un presidente, se le ocurre a un gobernador, de que el judío andanadas en la televisión, de que los judíos esto. En los trenes a los judíos a Auschwitz, porque no tuvieron suficiente poder. El ministro de Relaciones Exteriores de aquellos años se opuso y los judíos no pudieron hacer. Hoy sería imposible en los Estados Unidos de que cuando el pueblo judío clamara con respecto a la salvación de otros judíos, que Estados Unidos no hiciera nada. Pero en el momento no lo pudieron hacer. El mundo sin Israel era un mundo muy distinto, no solamente por el derecho de los judíos de tener su tierra, que eso es obvio, sino además para la seguridad de toda la comunidad judía. Bueno, a mí me parece, cuando ustedes me digan cuáles son las características, ya me queda claro que no voy a poder cubrir todos los otros temas, pero esto quiero decir, a mí me parece que los judíos están demasiado panchos, demasiado tranquilos, pensando en que Israel va a existir no importa qué. Yo creo que Israel va a existir porque fue muy previsor, muy inteligente, armó una cantidad de cosas. Antes que se vuelvan fanáticos musulmanes, y ya hoy en día esos enemigos que te odiaban 100, ahora te odian 400, porque además se volvieron fanáticos musulmanes en su propia línea de pensamiento anti-Israel. Israel en este momento está confrontándose con Irán, con Irak, se está confrontando con todo el Líbano. Hoy acaba de declarar Said Hariri, el primer ministro de Irán, de Líbano, de que se le autorizó formalmente a que mantengan todas las armas que tienen y su bueno, que su padre, Rafik Hariri, fue asesinado con una bomba, un coche bomba en el Líbano, justamente por aquellos que su hijo está defendiendo ahora, que eran los sirios, que todavía no estaba la matanza en Siria. Entonces él está defendiendo que todo el Líbano está con Hezbollah, cuando su padre fue asesinado por ellos. Entonces, como que no hay valores. Está bien. En definitiva, lo que quiero decir es que está el Líbano con Hezbollah, Irán con las órdenes de Irán, Irak, Netanyahu afortunadamente está generando vínculos con algunos estados árabes, pero con nadie nuevo firmó la paz. ¿Sí? Que ya va a venir el encuentro con Arabia Saudita, que ya es el encuentro con Omán, que ya se hizo, con Kuwait, algunos otros. Pero el Tratado de Paz todavía no llegó. Mientras tanto, ¿qué otra cosa ocurre en el mundo? Europa se volvió crecientemente anti-israelí y crecientemente antisemita. Yo te di el dato anterior de que se duplicó prácticamente la cantidad de datos antisemitas en Francia. Francia recibió, yo no tengo nada en contra de que refugiados que están sufriendo en una parte del mundo vayan a otra. A mí personalmente en el lugar donde tendría que haber esos refugiados son aquellos propios no estaban en guerra. ¿Por qué motivo tiene que ir, dice la Merkel, tiene que ir los sirios, tiene que ir a Alemania? ¿Por qué no fueron, que viven absoluta paz, por qué no fueron a Arabia Saudita, que tiene su propia religión, su propio? ¿Por qué no fueron a algunos de los países musulmanes que están en África? ¿Sí? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Bueno, Jordania recibió 1 millón él tiene acantonado en el norte de su país 1 millón. Y 1 millón de sirios. Sí, la mitad del país se fue de ahí. Digamos, el plan concreto es que tomen autoridad en los países que necesitan tener potencia. Por supuesto. Europa es eso, va a ser la segunda meca de Europa. Exactamente. Por la misma razón que los salvadoreños se van a Estados Unidos. Bueno. Se quedan en México y se quieren porque es donde está mejor. Bueno. No es religioso, sino es
Claro, pero entonces llamemos las cosas como son. Entonces no están huyendo de la guerra, es una persecución económica, en el sentido de ellos quieren vivir mejor. Si querés vivir mejor, aplicá una visa, aplicá para que te den persecución, no digas detrás de la cuestión de guerra. Bueno, torpemente en mi humildísima, pero ustedes son refugiados, tienen que aceptar los derechos, qué sé yo. Pero bueno, en mi opinión, Europa tomó un camino equivocado y para algunos de esos países ya no hay vuelta atrás. El otro día estaba leyendo que en Suecia, donde tiene un nivel de violaciones espantosa, alguno escribió, ya se viene el veranito, nuestras suecas, humildemente ustedes saben que no son particularmente feas las suecas, bueno, yo entiendo, ¿viste? La vibra de Medio Oriente, de los turcos, está al pie del cañón. Dice el 10% de la población de Suecia va a ser árabe. El 10%. Tú vas a los países europeos y hay manifestaciones de árabes que llegaron hace 2, 3, 4, 5 años pidiendo que se cambie la ley del Estado, de lo que se llama en inglés the law of the land, para instalar la Sharia. La Sharia es la ley religiosa de los... ¿Cómo la Sharia en Francia? ¿Qué te pasa, delirante? ¿No es cierto? O sea, en definitiva, Europa, que, por ejemplo, yo me acuerdo que tenía 12 años, también era chiquito, pero me acuerdo, en la Guerra de los 6 días, cuando Israel empezó a vencer a los ejércitos árabes, el mundo se volvió loco de alegría. Alemania le mandó camiones, Alemania siempre está con el cargo de conciencia, merecido cargo de conciencia, por la cuestión de la Shoah. A mí no me parece que el mundo sensibilizado por eso. Hoy hay varias decenas de miles, no digo cientos, pero decenas de miles de franceses que hicieron la aliyá. La aliyá más grande a Israel en este momento viene de Francia, ¿ok? Pues están escapando. ¿Ustedes vieron alguna vez una foto de una escuela, de un shule, de una escuela? Hay un camión acorazado adelante, 7 u 8 policías armados y cubiertos de los vest, de los sacos que tienen antibalas, y era una escuela religiosa y uno sacaba el tiempo. En algunos países, por ejemplo, ya no se informa que hay un atentado antisemita, sino disturbio, lo asaltaron, le robaron, este tipo de cosas. Entonces, en definitiva, todo eso hace que en un futuro, salvo que se cambie esto, en un futuro inmediato, no inmediato, pero inmediato, Israel va a perder las alianzas de toda Europa. El boicot en contra de Israel va a crecer. Por ejemplo, el boicot del, ¿cómo se llama? Del divestment que hay, ¿no es cierto? DVS, ¿no? Disinvest, not recognition, y no me acuerdo cada una de las siglas, pero es una organización que está teniendo mucho éxito. Entonces, digamos, en definitiva, primero, Israel está muy fuerte, Israel se la puede arreglar. ¿Dónde está el espíritu judío, digamos, en el resto del mundo, de preocuparse por la posibilidad de que a Israel le pase algo? Claro, ellos nacieron después. Claro, este nació 70 años después de la Shoah, ya no se mueve por el tema de la Shoah. Pero la Shoah fue terrible. En este momento, estar en Europa, yo no digo que sea como el año 38, pero sí puedo decir que es parecido al año 33, Europa en este momento. Y me parece que el pueblo judío, mirando al futuro, sí tendría que preocuparse por eso. Y tenemos que empezar a preocuparnos por ello a partir de lo que dije al principio, que es del vínculo de los judíos. Yo no puedo enfrentarme con el enemigo de afuera cuando yo tengo un hermano acá que está todo el día atacándome porque no le gusta lo que yo elegí. ¿Entienden lo que quiero decir? El último punto que quiero plantear es que Israel también, como Estado, tiene que hacer algunas cosas. Por ejemplo, por motivos de coalición, el gobierno de Israel no permite que otras posturas, que tiene que ver con lo que vimos al principio, la ortodoxa, además es parte del gobierno, ¿no? Arreglos de coalición que tiene Netanyahu con los partidos religiosos, y Yaduta Torah y qué sé yo, no se le está permitiendo a los otros movimientos que no son ortodoxos prosperar. Esto está generando un rencor muy grande de los judíos de los Estados Unidos y el establishment, bueno, Israel es todo judío obviamente, o casi todo judío, y el establishment del gobierno de Israel. Y muchos que no tienen el idisheneshume, que no tienen el sentimiento judío más profundo, dicen, si a mí Netanyahu
no me deja entrar al cótel como yo rezo, como rezo en mi sinagoga, al cuerno con Israel yo no lo voy a apoyar. Entonces está dando un fenómeno donde a lo mejor políticas que podrían favorecer a Israel dejan de favorecerlos porque los Estados Unidos ya no les interesa tanto Israel o están enojados porque el gobierno de Netanyahu no les gusta. No entienden que la existencia de Israel es mucho más que Netanyahu, va más lejos que Netanyahu y tiene que ver con la seguridad de Israel. Es increíble la mente corta que tiene la gente y nuestro pueblo también. ¿Cómo era el mundo antes de la creación del Estado de Israel? Básicamente, estas son las cosas que a mí personalmente me preocupan. Pensar que el movimiento sionista desapareció. No. Ben Gurión dijo, miren, la verdad no se puede ser pionero toda la vida, pero se puede ser sionista toda la vida. Apoyar el Estado de Israel. No es que Israel, yo te apoyo todo el tiempo que seas un kibutz. Si dejas de ser un kibutz, transformas una empresa, ayúdame de otra forma. Ahora que me construí, que viví guerras y qué sé yo, que estoy un poco más sólido y que me respetan un poco más. Me respetan significa que me temen y me necesitan. Los países europeos necesitan de la inteligencia israelí para defenderse contra el terrorismo que tiene millones y millones de árabes metidos en el medio del continente. Necesitan a Israel porque la avanzada médica y tecnológica no tiene paralelo, ni siquiera en los Estados Unidos en muchos casos. No en todos los casos, tampoco la fanfarronería, ¿no? Pero en definitiva, por eso se respeta. Pero Israel vive un riesgo, se levanta a la mañana y yo no digo que tú sabes o no sabes si es el último día, pero cada día tiene que saber qué es lo que va a hacer, tiene que tomar una decisión. Mientras tiene Gaza, mientras tiene Hezbollah, mientras tiene Irán. ¿Cuánto se puede bancar Israel? Eso es un vago, porque no estás dispuesto a preocuparte para ver cómo podemos garantizar y tener una memoria histórica, tener una mente histórica de que una vez esta fortaleza no estuvo. El estado de los macabeos en el siglo II, antes de la era común, también era muy fuerte. Y un día se lo comieron los romanos, en el año 64 cuando vino Pompeyo. Entonces a mí me parece que, como dijo alguien, solamente el hombre es capaz de volver a equivocar para los años que van a venir, es que el mundo se despierte, el mundo judío se despierte, que trate de acomodar sus diferencias en amor y hermandad, porque finalmente somos todos judíos. Cuando Hitler agarró a los judíos, a nuestro pueblo, y los llevó a las cámaras de gas, o los llevó a los campos de concentración, no le preguntaba, ¿usted es ortodoxo? ¿Usted es reformista? ¿Usted es conservador? No, era usted judío. Y el ortodoxo se murió quemado, igual que el conservador quemado, igual que el reformista quemado, igual que el humanista quemado, igual que el sionista quemado. Todos se quemaron con el mismo fuego. Entonces, tomar conciencia de eso y poder volver a una cuestión de unidad de pueblo en nuestras diferencias, respetar nuestras diferencias. ¿Ok? Pero el problema de los ortodoxos, el problema que hay en Israel también es muy fuerte desde el momento que también toman decisiones políticas, ¿no? ¿Quién decisiones políticas? Los ortodoxos. Bueno, un momentito. Ellos pueden tomar decisiones políticas porque formaron partidos políticos y están en la coalición. O sea, por ejemplo... Pero son fuertes. Bueno, a ver, cada uno trata de ser lo más fuerte que puede. No importa si me gustan o no me gustan. Porque yo no soy peronista, oyeron de hablar de Juan Domingo Perón, Argentina. Sí, pues ya sé, sí, seguro, ¿no es cierto? Muy bien, pero igual puedes hablar, no hay problema. Pero en definitiva lo que quiero decir es que yo para ser un buen argentino no tengo que ser peronista. ¿Tengo que apoyarlo a Macri para ser un buen argentino? No, bueno, por ahí. ¿Hace falta ser demócrata en los Estados Unidos para ser un buen americano? ¿Se puede ser demócrata y ser un buen americano? ¿Se puede ser republicano y ser un buen americano? Me van a decir que no. Pero, digamos, se puede, ¿no es cierto? Se puede. Fíjense que no mencioné en toda la exposición, ¿ok? ¿Se puede ser un demócrata y un buen americano? ¿Se puede ser conservador y ser un buen judío para todo el mundo? Sí. ¿Se puede ser ortodoxo? Sí. ¿Se puede ser ultraortodoxo? Sí. ¿Se puede ser ateo? Sí. ¿Se puede ser un exponente de la cultura y el razonamiento? Sí. Pero todos tenemos que estar detrás del hecho de ser judío. Aprender a vivir en nuestras diferencias. Tener en cuenta de que Israel tiene que ser apoyado, supported, ¿no es cierto?, por las diásporas. Cada comunidad tendría que ser una embajada nominal de Israel
para poder defender y ayudar a respetar y llevar adelante los intereses del Estado de Israel. Porque es el Estado por el cual nuestros padres murieron y nuestros abuelos fueron asesinados. No se puede ser tan ahorista de ahora, solamente en el pensamiento, ¿sí? Hay que tener una perspectiva un poco más amplia. Además, mirar el futuro y que en Europa está pasando algo no demasiado halagüeño. ¿Cuánto se puede aguantar? Medio Oriente en contra, Europa en contra, Venezuela en contra. O sea, Israel puede ser muy fuerte, pero no se puede llevar por delante a todo el mundo. Al final se va a llevar solo bien con los chinos o con los taiwaneses. Digamos, en definitiva, Netanyahu se está moviendo mucho para lograr la paz con ellos. Por eso me parece que mi mensaje humilde para ustedes, en mi pensamiento nada más personal, es que estos son los temas que tendrían que movilizarnos a todos frente a lo que se viene en el mundo. ¿Okay? Muchas gracias. Gracias.